El día de hoy quiero hablarles de un personaje muy conocido. ¿Han escuchado hablar de Tomás, el discípulo del Señor? ¿Qué es lo más, notorio que usted recuerda de él? ¿Su incredulidad? Bueno, casi todos nosotros lo conocemos así. Casi a todos nosotros se nos ha hablado de él de esa forma. Y Dios tuvo la gentileza de mostrarme algo muy lindo acerca de Tomás. Y de eso quiero hablarles, de Tomás y el otro lado de la duda. Porque siempre decimos que Tomás fue incrédulo. Pregunto, ¿dudar es incredulidad? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, y otros no dicen nada porque no saben. De modo que hoy yo espero describir algo que a usted le ayude a entender no solo a Tomás, sino a entenderse usted mismo y usted misma. Porque muchos a veces se ponen en la posición que estuvo Tomás y se consideran dudosos o incrédulos. Pero le quiero decir algo, la Biblia nos muestra a Tomás como una persona, voy a usar un término que a muchos les fascina usar. A mí no me gusta usarlo, yo no lo uso, no está en mi argot, pero lo voy a usar por causa de aquellos que sí lo utilizan. Para muchos, Tomás era una persona realista. Yo busqué esa expresión en el diccionario y realista quiere decir crudo, descarnado, práctico. Realista se ajusta a la persona que está apegada a lo que para esa persona es, entre comillas, la realidad de su vida o la realidad de las cosas. Entonces, producto de esa, entre comillas, realidad, la persona reconoce sus propias limitaciones y producto de reconocer sus propias limitaciones, abandona sus sueños, sus deseos y sus intenciones de vida. Entonces hay una pseudo realidad que aleja a muchos del propósito del Señor. Muchos están viendo la realidad de las circunstancias, la realidad de un examen físico, médico, la realidad de un estado financiero, la realidad de una condición matrimonial, y se miran a sí mismos y ven limitaciones en su vida, y producto de esa apreciación, entonces definen que ellos reconocen su realidad, y eso los lleva a abandonar cualquier esfuerzo por traer una solución verdadera a su vida. Tomás estaba en esta situación, y hay varios relatos en los que Tomás compartió con Jesús algunas cosas, y estos relatos revelan a una persona que tenía una fe verdadera más allá de sus dudas. A una persona que, a pesar de tener una fe verdadera, no podía aceptar las cosas sin antes someterlas a su consideración racional, humana, lógica. ¿Cuántas veces usted se ha visto en la misma situación de Tomás? Usted cree en el Señor, confía en el Señor, pero hay cosas que inevitablemente usted las somete a su memoria, a su mente, a su capacidad intelectual, a su orgullo, a su soberbia, a su altivez humana. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros que todavía ponen en el plano de la duda las promesas del Señor? Como Pedro, por ejemplo. Nosotros miramos que Tomás dudó y decimos fue incrédulo,
Pero vemos a Pedro allá arriba en el tejado, en el éxtasis que tuvo, el lienzo que se desprendió delante de sus ojos. Y Pedro, un creyente, un conocedor del Señor, le dice al Señor, cuando el Señor le ordena que coma de lo que está allí, él le dice: a nosotros no nos es permitido. Entonces tenemos a un incrédulo, y aquí ¿a quién tenemos? A veces ese tipo de situaciones no sabemos cómo identificarlas. ¿Por qué? Porque nuestra mente está llena de muchos paradigmas que no nos permiten ver la profundidad de la experiencia con el Señor. Yo les quiero narrar algo aquí de un libro muy famoso. Este es el diálogo entre dos hermanos. No es a Dios al que no acepto, entiéndeme, es a este mundo de Dios, creado por Dios, lo que no acepto. Así le dice Iván Karamazov a su hermano Alyosha mientras almuerzan. Este es el relato de aquella obra maestra literaria de los hermanos Karamazov. Y he extraído de aquí esto para ver el carácter, la personalidad de una persona, de alguien que no tiene una relación sincera con Dios, pero que en el fondo de su corazón tiene algo que a Dios le interesa. Iván es un intelectual, un ateo autodeclarado, mientras que su hermano Alyosha es un devoto espiritual que pretende convertirse en seguidor del Señor. Pero aunque Iván ha dicho muchas veces que él no cree que Dios exista, reconoce ante su hermano que la maldad de la humanidad y la incapacidad de la humanidad de amar son en realidad la causa de su duda. Iván es esa persona que colecciona notas de prensa que detallan los actos de crueldad que el mundo vive, como para preguntarse todos los días: ¿y si existes, Dios, dónde estás? En su famoso discurso sobre el sentimiento de culpa y la inocencia, el libre albedrío y el mal, Iván se pregunta: si Dios fuera tan bueno y tan justo como lo dice la fe cristiana en la persona de Cristo, entonces, ¿dónde está Él en medio de esta inconcebible crueldad que el ser humano lleva a cabo? Iván, como muchos de nosotros, en algún momento lo estuvimos, o muchos de ustedes lo están. Iván está decepcionado y desilusionado con la idea de Dios, cuya supuesta creación lo consterna. ¿Cuántas veces miramos esto en libros, en películas, en testimonios? Cientos y cientos, miles de personas en todo el mundo, en toda la historia de la raza humana, han cuestionado a Dios en sus momentos más duros, más difíciles, y le han preguntado: ¿dónde estás? ¿Por qué no apareces? Di algo. En la soberbia y en la arrogancia de su altivez, las personas solemos creer tener el derecho de hablarle a Dios en esos términos. Pero en el corazón de Iván, de su duda, hay una profunda creencia en la justicia. Aún aquel que dice que no es ateo, cree. Y esa es su mayor contradicción. Porque nadie pudiera decir: yo no creo en Dios, y considerarse ateo. Ya al considerar no creer en Él, estás creyendo que Él es. Ahora, yo entiendo a Iván Karamazov como seguidor de Cristo que soy, y como lo intenta hacer en este relato Alyosha, el hermano de Iván, como el mismo Iván.
por mucho tiempo, quizás como ustedes lo hicieron o como lo están haciendo ahora. Yo también luché viendo las circunstancias del mundo, las injusticias, cuando un padre te abandona, cuando un esposo golpea a una esposa, cuando los hijos son abusados, cuando la situación de un país colapsa. Tú preguntas a veces, ¿y dónde está Dios? Cuando en tu ignorancia del Señor, en tu falta de relación con Él, no sabes nada de Él, preguntas, ¿y por qué esto y por qué aquello? En el dolor de tu alma, tú quieres una respuesta. Por mucho tiempo yo también la busqué y me pregunté, ¿cómo encaja la bondad de Dios en todo el mal que estoy viviendo y que el mundo está viviendo? Y muchos como yo están sufriendo. Eso me lo decía yo cuando tenía 10 años, 11, 12, 13 años. Es por esto que encuentro muy alentador que el Señor Jesucristo escogiera a una persona no tan diferente de Iván para que lo siguiera, para que se convirtiera en su amigo, en su discípulo, en su apóstol. Un hombre considerado ateo como Iván, incrédulo como Tomás, lógico, racional, pragmático, como quizás muchos de ustedes lo son ahora. Tomás, muchas veces recordado como el incrédulo, es muy famoso por las palabras que él expresó a aquellos discípulos que habían dicho que habían visto al Señor fuera de la tumba. Yo quiero invitarle en su Biblia que me acompañe al Evangelio de Juan, por favor, capítulo 20. Juan 20. Voy a leer desde el versículo 19. En la versión Reina Valera dice la Escritura: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les serán remitidos, y a quienes les retuviereis les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Yo trataba de descubrir el secreto de lo que estaba allí oculto detrás de no de estas líneas, de esa actitud que había escondido en el corazón de Tomás. Tomás hace una declaración que nos impresiona a nosotros, porque parece que a pesar de que el Señor anunció y profetizó y dijo que Él se levantaría el tercer día, y a pesar que Él les prometió que iba a estar con ellos siempre, y a pesar que los discípulos, que eran fieles testigos de Él, habían dicho que ya lo habían visto resucitado, Tomás dijo que hasta que no lo constatara por sus propios medios, no iba a creer. ¿Cómo puede ser considerada una expresión como esta? Para muchos de nosotros, eso de una forma muy pecaminosa, porque se trata nada más y nada menos que del Señor, de alguien que estuvo con Él, que le conoció. ¿Será este acaso otro Judas? ¿Quién es este que está dudando de lo que el Señor ha hecho? Sin embargo,
No es que a Tomás le faltara precisamente fe. Todos los discípulos habían vivido ese fin de semana una de las experiencias más devastadoras de su vida. Esa experiencia del fin de semana con el Señor, el sufrimiento del Señor, deshizo por completo todas sus esperanzas, las esperanzas de ellos, no solo las de Tomás, ojo, no solo las de Tomás, las de ellos. Porque no me digan ustedes que solamente Tomás fue el que se fue cuando apresaron al Señor. No me digan ustedes que solamente Tomás volvió a su oficio cuando el Señor lo crucificaron. Todos volvieron a sus oficios anteriores. Ese fin de semana no fue un fin de semana cualquiera para ellos. Era más de lo que ellos habían imaginado, era más de lo que ellos habían sospechado, era más de lo que ellos habían entendido. Al igual que algunos de los otros, Tomás estaba demasiado herido, lastimado, para creer en el relato de las mujeres que se menciona en Lucas capítulo 24 acerca de la tumba vacía. Ya no era solamente los discípulos, las mujeres también estaban diciendo: la tumba está vacía. Y Tomás, consternado, ¿qué es todo esto que estaba sucediendo? No era un cualquiera Tomás, no era una persona que no sabía nada acerca del Señor. Estuvo con el Señor más de 3 años, caminó con Él, lo conoció. Pero ahora su mente y su corazón estaban turbados. Sin embargo, Tomás no estaba entre aquellos cuya incredulidad se extendía a los milagros que habían sido hechos frente a sus ojos. Él sabía que el Señor podía hacer cualquier cosa. Había aprendido por la experiencia de esos 3 años y algo más que el Señor Jesucristo tenía el poder, la capacidad, la autoridad, la delegación legítima para hacer cualquier cosa. Sin embargo, habían otras personas para los cuales el Señor Jesucristo se negaba cuando le decían que hiciera algo y no lo hacía. La duda de Tomás era contraria a la duda de los otros que no habían tenido la experiencia con el Señor. La duda de Tomás era específica. La duda de Tomás surgía de su deseo de conocer la verdad, de ver la realidad de los hechos. Me pasa frecuentemente, estoy enseñando algo, sobre todo en las reuniones más pequeñas, con otra dinámica a la del día domingo. Y alguien suele preguntarme algo que ya dije. No porque no cree, sino porque quiere estar completamente convencido, convencida de que entendió bien. ¿Les ha pasado alguna vez? Muchas veces queremos estar convencidos, convencidas de que hemos entendido bien las cosas y volvemos a preguntar y preguntamos de nuevo y lo hacemos una tercera vez y seguimos preguntando porque no queremos equivocarnos. Esta es la forma en cómo yo veo a Tomás. Dudoso porque tenía un profundo deseo de constatar de que efectivamente lo que el Señor Jesucristo había dicho había ocurrido. Él ya creía en el Señor Jesucristo. No olvidemos eso. Él estuvo con Él. Él compartió su vida. Caminó con Él. En realidad, lo que tenía Tomás era una profunda fe que agudizaba su angustia acerca de la muerte de Jesús, acerca de las cosas que vendrían, la incertidumbre. Esa era exactamente la clase de duda que Jesús estaba dispuesto a entender, a aceptar y a asistir. Porque hay otra cosa que no es duda, es incredulidad. ¿Dónde se genera la duda? La duda se genera en tu mente, porque es tu capacidad de comprender algo.
que a veces la pierdes, ahí se genera la duda. Pero ¿dónde se genera la incredulidad? Se genera en tu espíritu. Y eso es lo que Dios aborrece y detesta y no acepta y no quiere el Señor. Tu incredulidad, mi incredulidad, la incredulidad de las personas. Dios no tiene problema con que tú dudes de algo, porque Él conoce nuestra capacidad de memoria, nuestra capacidad intelectual, de inteligencia. Y Él sabe que hay palabras y hay situaciones que no entendemos y que tenemos que preguntar 1, 2, 3, 4, 5 veces. No porque hay algo incorrecto en nuestro espíritu, sino porque nuestra mente está muy condicionada. ¿Me escuchó? Así que yo veo al Señor frente a Tomás y pienso en esto. El Señor lo iba a asistir, no lo iba a perder, porque Tomás no estaba designado para perderse. Lo iba a asistir. El Señor estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal que la mente de Tomás se asentara sobre la base de su fe. Pregunto yo, porque el Señor Jesucristo habla de esto en el contexto de la relación, de la resurrección, del convencimiento de Tomás. El Señor Jesucristo dice esto y yo pregunto, ¿qué es el camino? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la vida? Para nosotros es muy fácil decir, es Jesús, pero ¿hemos encarnado esa verdad en nuestro ser? Tomás no estaba muy convencido cuando el Señor le dijo eso a sus discípulos y él preguntó a propósito porque quería estar seguro de cómo podía entender esto de ser el camino, la verdad y la vida. Muchos de nosotros a veces tapamos nuestra incapacidad de comprensión con una pantalla de espiritualidad y quedamos con muchos vacíos sin entender nada, solo porque no queremos preguntar, porque no queremos que la gente sepa que no entendimos, porque nos da pena que se enteren que tenemos la cabeza un poco dura. Tomás no era de ese tipo de personas. Tomás era una persona realista, no lo olviden, racional, lógica. Los otros dos relatos con el Señor Jesucristo que han quedado registrados en la Biblia revelan a Tomás como una persona que no tenía fe, sino que no podía aceptar en su mente todas las cosas antes de someterlas a su inteligencia humana. Y el Señor iba a ayudarlo a Tomás a superar eso. No me levante su mano. ¿Cuántos de ustedes son así? Que les gusta someter todas las cosas del Señor primero a su inteligencia humana. Y hasta que no caben en esa cabecita, usted dice, no lo acepto. ¿Significa eso que somos incrédulos? No, que estamos llenos de paradigmas. Paradigmas que Dios tiene que derribar con amor. Para no dañarnos, para no destruirnos. Así que no somos tan distintos. ¿Qué se me habrá hecho el asistente de aquí? ¿Se da cuenta lo que ocurre? Vamos a estar muy pendientes siempre de esto, ¿no? Así que en el Evangelio de Juan capítulo 11, Jesús les dice a los discípulos que su próxima parada sería Betania. Todos estaban preocupados porque sabían que los líderes religiosos de la cercana Jerusalén estaban buscando la oportunidad para matar a Jesús. Entonces Jesús les dice a ellos, la próxima paradita la vamos a hacer en Betania, y ellos se conmueven. ¿Cómo que nos vamos a parar en Betania? Estamos en peligro, estamos en una situación difícil. Por eso Tomás razona con los discípulos. Si Jesús iba a morir, entonces ellos debían estar allí también dispuestos a morir con él. Ya dejar de seguir a Jesús a estas alturas no era una opción, a pesar de los riesgos que eso implicaba.
No era una opción. Muchas personas ven a veces que la situación se le pone difícil y algunos consideran la salida más fácil: alejarse. Algunos están viendo que hay ciertas medidas de presión del sistema, del mismo Dios, del diablo, a veces de nosotros, de la iglesia, y algunos dicen: yo mejor me salgo. Para Tomás esta no era una opción, a pesar de su condicionamiento mental, porque en su espíritu él tenía una determinación, y eso es lo que más vale para el Señor. Porque Dios sabe cómo manejar nuestra mente, pero Dios sabe que un espíritu separado de Él tiene pocas ventajas. La mente para Dios es un caso manejable, el espíritu no. Por eso, cuando una persona es de otro espíritu, mejor apártala de ti, porque ni que trates, nunca va a entender nada, porque su personalidad, su carácter, su forma, su conducta, su administración, su manera de ser está determinada por su espíritu. Ahora, si su espíritu está correcto, entonces ten paciencia, sea amoroso, amorosa, porque lo que puedes hacer va a provocar cosas hermosas en la vida de esa persona cuando tú logres cambiar la plataforma de sus pensamientos a través de la palabra, a través del testimonio, a través de la oración, de la comunión con Dios. Eso es factible, pero en el espíritu es muy diferente, muy diferente. Ahora, Tomás estaba pensando en el peor de los escenarios cuando Jesús dijo: vamos a Betania. Tomás quería estar seguro de que todos ya habían pensado en cuál sería el costo de seguir a Jesús hasta Betania y llegar aún a Jerusalén. Esto habla del valor de su decisión. No voy a volver atrás, Señor, voy a estar contigo igual que los demás. Vamos a estar contigo. Nadie se imaginó que estarían con él hasta el momento de la aprehensión. Todos pensaron que podían llegar más allá. Pero a veces no sabemos lo que hay en nuestro corazón. A veces no conocemos las cosas más profundas que hay en nuestra vida. ¿Me está siguiendo? Que se revelan en los momentos de crisis, que se revelan en los momentos de turbación, que se revelan en los momentos de dificultad. Pero no es para que huyamos, es para que nos entreguemos al Señor y dejemos que Él nos lleve a la salida. Si este discípulo Tomás creía algo, lo hacía no porque lo hacía sentir bien. Él no creía porque los demás lo hicieran. Tomás creía porque después de sopesar la evidencia, estaba dispuesto a arriesgar su vida por esa evidencia. Él sabía quién era el Señor, él sabía que Él era el Cristo. Su duda acerca de la resurrección no es acerca de la persona de Jesucristo, sino acerca de un evento. ¿Me estás tomando la idea? No es acerca de la persona, porque lo conoció, fue amado por Él, Él lo amó, sintió su cariño, su ternura, sus besos. ¿Cómo no creer en Él? Él lo conoció profundamente. Pero había algo que determinaría lo demás: el evento de su resurrección. Ese santo evento. No dudo de Él. Tengo incertidumbre en mi corazón acerca del evento. ¿Habrá ocurrido? ¿Cuándo va a ocurrir? Sé que ocurrirá, pero yo lo quiero constatar, yo quiero tocarlo, yo quiero estar frente a Él. No quiero perderme ese momento. ¿Me está siguiendo? No me lo quiero perder. Durante las últimas reuniones de enseñanza del Señor Jesús con sus amigos, me refiero a sus discípulos, les habló de un lugar increíble que Él prepararía para ellos, y Él dijo que ellos conocerían ese lugar porque ellos sabían cuál era el camino. Pero Tomás no dudó en expresar su confusión y dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Los otros asumieron que sabían, como a veces usted lo asume que lo sabe.
en lugar de preguntar. Es tan sencillo preguntar. Yo suelo decírselo a todo el mundo, especialmente a las personas que están siempre conmigo, a mi alrededor, a mi hijo, a mis hijas, a mi esposa, a los ministerios. Les digo, pero es tan sencillo preguntar, es tan fácil preguntar. ¿Por qué no preguntaste? Porque algunos asumen, porque hay todavía arrogancia, porque hay todavía presunción, porque hay que cuidar la imagen, no sé cuál imagen. Es tan fácil preguntar. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque supuse que no supongas nada. Sé como Tomás, pregunta. Señor, ¿sabes por qué preguntó Tomás? No porque dudaba de Jesús, sino porque él quería estar claro en cuál era el camino para encontrarse con él al final de los tiempos. Para no perdérselo, para no perderse esa experiencia. Pero algunos presumidos, presumidas todavía están ahí. Pregunta tú si quieres, yo no voy a preguntar. Escucha, él preguntó. Él no estaba satisfecho con pretender que había entendido. Estaba más interesado en la verdad que en su imagen espiritual, sin importar lo que los demás pudieran pensar o decir de él. Él quería estar seguro de cuál era el camino. Tienes que estar seguro, segura con el Señor. No te dé temor, es el Señor. Pregunta lo que quieras, no se va a molestar. La pregunta de Tomás fue premiada con una de las declaraciones más trascendentes de nuestro Rey Jesucristo, porque él dijo, cuando Tomás dijo, no sabemos a dónde vas, no sabemos cuál es el camino, y el Señor Jesús se la respondió a él, aunque era para todos, pero lo miró seguro y le dijo, porque Jesús cuando les enseñaba a ellos, los miraba a los ojos, los miraba. Me imagino esa escena y Jesús lo miró y le dijo, Tomás, yo soy el camino. Por eso te dije, yo voy a preparar lugar y tú sabes cuál es el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si yo voy al Padre, ustedes llegarán también al mismo lugar donde yo voy a estar. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesucristo. Aleluya. Quizás Tomás, en ese momento, como muchos de nosotros, podemos tener años con el Señor y no conocerlo de la manera que deberíamos conocerlo aún. Y quizás Tomás no lo conocía completamente como debía conocer algunas cosas del Señor. Ocurre en la casa, ocurre en la familia. Hay tantas personas. ¿Conoció alguna vez a Pepito Preguntón? ¿Y por qué? ¿Por 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 qué? El Señor estuvo dispuesto a aclararle a Tomás su duda y a tranquilizar a su amigo con palabras que quedarían grabadas en las mentes de las personas por los 2000 años siguientes. Es impresionante. Cuando hay dudas y sufrimientos, no hay otra cosa que el Señor desee que estar cara a cara contigo y darte todas las respuestas. Pregunto, ¿no habría sido suficiente que el Jesús resucitado se le apareciera a Tomás ese día? ¿Quién habría podido negar la realidad concreta de tenerlo frente a frente? ¿Por qué Jesús se les aparece a los otros y a las mujeres y no se le aparece a Tomás? Es como yo suelo decir, el Señor tiene un sentido de humor tan extraordinario. Se les aparece a todos menos al que quiere verlo con desesperación. ¿Me está siguiendo? Y usted dice, pero no te das cuenta cómo estoy. Y Él se toma su tiempo. Mujeres, ¿sí es verdad que ustedes los vieron? Sí, nosotros fuimos y no estaba en la tumba. Y luego se nos apareció alguien y nos dijo,
¿y por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Y ustedes qué dijeron? Lo miramos y era el Señor. Pedro, Juan, ustedes, ¿es cierto que Él apareció y les dijo, pasa a vosotros? Tomás, si te lo pudiéramos jurar, te lo juraríamos. Era el Señor. ¿Qué tiene contra mí? ¿Por qué yo no lo puedo ver? ¿Por qué a mí no se me aparece? ¿No se ha sentido usted así alguna vez? Que el Señor les habla a todos, a todas, le da testimonio a todos y a todas, y a usted no. Y usted dice, Señor, ¿qué pasa? ¿Cuál es la base de su agonía, de su angustia? Su fe. Porque usted dice, yo sé que tú existes, yo sé que tú hablas, yo sé que tú haces cosas extraordinarias, pero ¿qué pasa conmigo? Regálame aunque sea un momento. Por eso le digo esto. Jesús había preparado el encuentro con Tomás. No iba a ser como con las mujeres, no iba a ser como con los otros discípulos. Este era un encuentro especial con Tomás. Y Jesús lo preparó. Nadie más se podía meter en eso. Jesús preparó el momento. Cuando Jesús le dijo, en la escena, toca las cicatrices de los clavos en mis manos. Pon tu mano en la herida de la lanza que hay en mi costado. ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba reconociendo que él sabía quién era Tomás. Lo que Tomás le dijo a los discípulos, Jesús lo escuchó clarito, lo escuchó. ¿Me está siguiendo? Lo escuchó clarito. Tomás no lo vio, pero Jesús estaba ahí. Si no meto mi dedo en el hueco de sus manos y mi mano en su costado, no creeré. Jesús lo escuchó. Jesús lo supo y vino en el momento que él menos lo esperaba. El Señor conocía los pensamientos más profundos de su discípulo, de su amigo. El Señor conocía su decepción, su duda, su dolor y todas las palabras que había dicho. Luego el Señor le dice en el versículo 27, cuando le pide que ponga aquí tu dedo y mira a mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado, el Señor le agrega, y no seas incrédulo sino creyente. No me gusta mucho cómo esta versión lo traduce. Sin embargo, la cito porque es aquí donde voy a tomar el argumento para hacerle ver a usted que había otra cosa en el corazón de Tomás, más allá de lo que había en su mente. Obviamente Tomás no podía dudar de la persona de carne y hueso. Si usted mira la historia y conoce el trato que había entre Jesús y Tomás, si Tomás hubiese dudado del Señor, Tomás no estaría allí en ese lugar con los otros discípulos. ¿Escuchó lo que dije? No estaría allí. Así que Tomás no podía dudar de la persona que había tocado, que había sentido, que había abrazado y que estaba delante de él en ese momento con sus cicatrices. El Señor Jesús estaba yendo más profundamente hasta el núcleo de la fe de Tomás. El Señor pasó por encima de la mente, le pasó por un lado, obvió todo lo que estaba en su razonamiento y fue directamente al corazón, donde se aloja la fe. Así que todo lo que Tomás había creído que Dios haría, para él había quedado hecho trizas, producto del evento que él no lograba comprender. Sin duda alguna, Tomás quería que la noticia de la resurrección fuera cierta. ¿Quién no va a querer que sea cierto que el Señor resucitó? Porque cumpliría todo lo que prometió. Traería sanidad, liberación, restauración. Habría gozo, alegría, confianza en Dios, relación con Dios. ¿Quién no va a querer que el Señor resucite?
Todos querían que él resucitara. Sin embargo, la consternación del fondo de su ser producía un antagonismo en la mente, una contradicción en la mente. Todas las palabras que habían salido de los labios del Señor Jesucristo eran verdad. Tomás lo sabía, y su extraña pero maravillosa obra armonizaba perfectamente con las palabras que Tomás recordaba del Señor. Pero el evento de la crucifixión parecía cuestionarlo todo. Era la situación que generaba la duda acerca del evento. Jesús estaba muerto. En la mente de Tomás, él decía: el Señor está muerto, murió. ¿A qué nueva y terrible explicación tendrían que llegar los discípulos después de este evento? ¿Qué había ahí en el corazón de Tomás? Como al principio en el corazón de todos, solo que Jesús se le apareció a las mujeres, se le apareció a los discípulos, y todavía quedaba en Tomás algo. Había una herida profunda, había una herida abierta que el Cristo resucitado estaba a punto de sanar en la vida de Tomás. Resolvería para siempre el tema de la duda, lo llamo yo, y no de la incredulidad. Insisto en decir, el argumento de Tomás era sobre el evento, no sobre la persona de Cristo. Así que en este punto, cuando el Señor está casi por sanar la herida abierta en el corazón de Tomás, encuentro una cierta disyuntiva: el peligro de la esperanza. ¿Por qué digo el peligro de la esperanza? Porque cuando usted tiene esperanza hay un cierto peligro. Hay peligro cuando usted tiene esperanza. ¿Por qué peligro? Porque la esperanza va a traer una definición a usted, va a traer una definición clara. Si usted no está firme, la esperanza lo puede llevar a usted al vacío. Escúcheme, desilusionarse de Dios puede acabar con la fe. ¿Me está siguiendo? Desilusionarse de Dios puede acabar con la fe. ¿Qué es lo que nos mantiene unidos a Dios? ¿Nuestra fe? No, la fe de Dios que opera en nosotros para mantenernos unidos a Él. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Por gracia sois salvos, Efesios capítulo 2, por medio de la fe. Y esto, dice, después que habla de que no es por obras, no es un don de ustedes, de nosotros, pues es don de Dios. Entonces, nuestra fe como nuestra no sirve para nada. Pero la fe de Dios, la fe del Hijo de Dios, la fe del Espíritu Santo operando en nosotros, sirve para mucho. Nos resuelve la vida. Y esto aquí es lo que el Señor quiere solucionar con Tomás. Así como la fe, como la esperanza puede ser peligrosa y la desilusión puede acabar, con la fe también la esperanza puede revelar lo que la fe es. Todo depende de lo que tengas en tu espíritu. Al igual que Tomás, las veces que nos desconcertamos en los momentos difíciles, tiene que ver con el hecho de que creemos profundamente en el poder y en la bondad del Señor. Y porque creemos en Él, entonces cuestionamos: ¿por qué no haces esto por mí? ¿Por qué no sanas a mi mamá? ¿Por qué no levantas a mi hijo? ¿Por qué no me das un buen empleo si tú lo puedes hacer? ¿Te das cuenta a la base de esa declaración y de ese argumento? Porque tú crees que Dios lo puede hacer. ¿Por qué no evitaste este accidente? ¿Por qué me tienes con esta persona todavía? ¿Me estás siguiendo? Argumentos basados en una fe que es producto de una esperanza. Al final de cuentas, si el Señor no fuera tan bueno y tan poderoso, ¿tendría sentido esperar en Él? ¿Por qué esperamos en Él? Porque es muy bueno y porque es todo suficiente. Por eso esperamos en Él. Pero hay otro asunto aquí, otro punto, que es lo que está en el corazón de Tomás. ¿Cuántos saben que la desilusión duele?
La desilusión duele y duele mucho. Cuando usted ama a una persona, se entrega por ella, está dispuesto a correr todos los riesgos por él o por ella, y es traicionado, como un golpe muy fuerte para volver a levantarse. Por eso la fe y la esperanza son riesgosas. Y como son riesgosas, muchas veces caemos en algo que es más seguro para nuestra lógica y para nuestra mente. Ese algo seguro para nosotros en lo humano es la duda. Porque no, creemos que no corremos ningún riesgo. Nos ponemos en un punto donde decimos: no voy a correr riesgo, prefiero tener la duda. Me reservo el argumento de la duda. Me reservo el derecho a la duda. ¿Qué es la duda? Déjenme explicarles. La duda significa que uno no tiene que comprometerse con la fe ni con la falta de fe. O sea, tú estás en el medio. Tú no dices: ni creo ni dejo de creer. No soy blanco ni soy negro. No estoy caliente ni estoy frío. Esa es la duda. Y por eso el Señor desea sacar a toda persona de la duda, porque si viene el juicio final y te agarra en la duda, te puedes perder. Aquí vemos esto. La duda lleva a las personas a no entregarse, a no esforzarse hasta poder ver lo que sucede antes de lanzarse al precipicio, y probablemente descubrir que no hay nada que los vaya a atajar. Muchos consideran otra opción y por eso dicen: es mejor prepararse para sufrir otra decepción. Eso cuesta demasiado trabajo, prepararse para sufrir otra decepción. Imagínense ustedes. Es una situación complicada para nosotros. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué queremos quedarnos en el medio? ¿Por qué queremos darle el beneficio de la duda? ¿Por qué queremos mantenernos con el argumento de la duda? Porque no queremos, decimos, probablemente no queremos lastimar el corazón del Señor, porque solo queremos proteger nuestro corazón de la vulnerabilidad que permite que seamos heridos, porque nadie quiere ser herido, entonces no se entregan totalmente, no se esfuerzan totalmente, se mantienen herméticamente en el centro de la mitad del medio. Muchos están protegiendo su propia imagen. Muchos no quieren correr riesgos porque tienen situaciones sin resolver en su vida, y si los demás los descubren, entonces nadie se quiere molestar. Nadie quiere resentirse con el Señor. Nadie quiere pasar situaciones adversas con el Señor, entonces prefieren quedarse en el medio. Pero Jesús estaba bien consciente de que el otro lado de la duda de Tomás era realmente su fe profunda y apasionada. Era lo que lo hacía a él, era como una demanda en su forma de ser. Yo demando que tú vengas, Señor, y me des el honor, el privilegio de tocarte, de poder estar ahí. ¿Sabe qué? Solo Tomás pudo hacer eso. Ninguno de los otros discípulos lo pudo hacer. Si en la historia alguien, antes de morir los discípulos, pudiera haber preguntado: ¿quién puede decirme lo que significó sentir la mano o las manos del Señor con esos hoyos? ¿Qué se podía sentir allí? ¿Qué sentiste cuando lo tocaste? ¿Sentiste algo? ¿Sentiste que fluyó de él algo hacia ti? Cuando tocaste su costado, ¿qué ocurrió? ¿Cuál fue tu experiencia? Nadie lo podía decir, solamente Tomás. Tomás provocó algo solo reservado para él. ¿Por qué Jesús no se negó a hacerlo? ¿Por qué Jesús no se negó a hacerlo? Porque Jesús pudo negarse a hacerlo. Aquí estoy, y reprocharle muchas cosas. Y por eso no te voy a dejar que me toques. Si me tocas te mueres. ¿Por qué Jesús le dio el honor? Me encanta esta imagen, porque ahí está alguien como Tomás y los demás están allí como mirones, ¿vio? ¿Por qué yo no pedí también poner mi mano allí y tocar su costado? ¿Por qué no? Lo pude haber hecho. Ya vimos que el Señor no se molestó.
Ya vimos que no fue un problema. Así que con palabras sencillas, el Señor desafió al discípulo Tomás a no renunciar a su fe en el poder de Dios, a no conformarse con esperanzas demasiado bajas para no correr el riesgo de ser defraudado. No, entrégate al Señor. Él no te va a defraudar nunca, nunca te va a defraudar. Nunca, confía en Él y Él nunca te va a defraudar. Jesús no defraudó a Tomás, no lo reprochó. Le dijo, este era el momento que tú estabas esperando. Ven, por favor, ven. Ya vamos a ver lo que pasó en Tomás. Escuchen, el Señor conocía el corazón de Tomás y el Señor conocía la fe que había en el centro de su vida. Fue por eso que Cristo llevó voluntariamente, agradablemente, sus cicatrices, la prueba del sufrimiento que respondía a la desilusión que tenía Tomás con el mundo. Porque Tomás era desilusionado del sistema, de las circunstancias, como tú y yo podemos estarlo. Las manos del Señor Jesús, que habían sido atravesadas por los clavos, eran un testimonio de su fidelidad y amor. Y aún en medio de un gran sufrimiento, ahí estaba el Señor mostrando su amor. Si quedaba alguna duda de que la fe de Tomás fuera profunda, su respuesta a las penetrantes palabras de Cristo despejan esa duda. Cuando el Señor le dice, fíjese, versículo 28, después que le dice que ponga su mano, que meta su mano en sus huecos, en las manos y en su costado, versículo 28, Tomás respondió y le dijo al Señor, ¿cómo le dijo? No le dijo Señor y Dios. Había una calidad, había una pasión, había una nostalgia, un sentimiento de agradecimiento, de amor, pero a la vez de humillación, de entrega, de exaltación del Rey Jesucristo al decir, Señor mío, Dios mío. Porque nunca dudó de la persona, nunca. La duda estaba sobre el evento. Él sabía que iba a ocurrir, pero él decía, lo que no sé si iba a ocurrir ahora o iba a ocurrir después. Y ahí estaba diciendo, Señor mío, Dios mío. Yo pregunto ahora, ¿dónde está la duda aquí? ¿Qué pasó con la duda? Muchos de nosotros no lo decimos, pero a veces queremos ver. Y no hay ningún pecado en eso. Yo quiero ver. Yo quiero ver a Jesús levantando paralíticos, abriendo el oído de los sordos, desatando la lengua de los mudos, abriendo los ojos de los ciegos, restaurando matrimonios, salvando familias, restituyendo naciones, restaurando países. Yo quiero ver muchas cosas. Y si en algún momento puedo sentirme desalentado, es producto de esa pasión que tengo por ver más de mi Señor y mi Dios. No hay ningún pecado en eso. ¿Y sabes qué va a ocurrir? El Señor puede estar preparando un momento especial para que tú veas lo que tanto has querido ver. Él puede estarlo preparando. Yo tengo esa esperanza. Señor, tú puedes estar preparando el momento especial en el cual voy a poder ver, palpar, tocar, oír a las personas, contar sus testimonios de vida, hablarnos de su situación de familia, de su situación económica, de sus sanidades, de su liberación, de la restauración de su hogar. No hay ningún pecado en eso. Entonces, a veces hemos sido muy duros con este personaje. A veces hemos sido implacables, pero las cicatrices de esos clavos dicen más que las típicas respuestas humanas que se nos dan. Jesús sigue dispuesto a encontrarse con nosotros bajo cualquier circunstancia, aún en medio de nuestras dudas, en medio de lo decepcionado que estemos de las circunstancias, para hablar nuestro lenguaje con paciencia y misericordia. ¿Y qué va a pasar? Lo vamos a entender poco a poco, porque gracias a que el Eterno, el Omnipotente, el Soberano, se humilló a sí mismo para
caminar con nosotros, para abrirnos su corazón a un costo asombroso, el de su propia vida, nosotros podemos también ocultar en su amor nuestras dudas, nuestra vulnerabilidad, nuestras debilidades y nuestra sensibilidad. Y Él no nos va a reprochar. Él no nos va a reprochar. Quizás tú estás allí diciendo: Señor, ¿cómo he querido que cambies a mi hijo? He querido ver ese cambio y no haces nada. Hasta que no vea ese cambio, no voy a decidirme a muchas cosas por ti. Quizás esa ha sido tu oración, porque tú crees que Él lo puede hacer. Ahí estaba Tomás, decidido a retenerse en una condición hasta no ver el evento en la misma persona del Señor Jesucristo. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos allí donde estás y que puedas hablarle al Señor con todo tu corazón en este momento, y puedas decirle a Él todo lo que ha pasado por tu mente acerca de esa situación difícil que has estado enfrentando, de ese momento difícil que has estado viviendo. Háblale con confianza, con confianza. Él no te va a reprochar. Él no se va a negar a asistirte. Él conoce lo que has estado viviendo, lo que te ha estado pasando. Lo que hay en tu corazón. No dejes que la apariencia religiosa te separe de la experiencia más preciosa que puedes tener con Él. A veces no queremos decir, a veces nos da pena o quizás vergüenza. Pero puedes exponerte a su amor, a su misericordia, a su verdad. Él quiere despejar toda duda en tu corazón. Y quiere afirmarte sobre su verdad. Creo que su espíritu está aquí para hablarte, para satisfacer tu alma, tu espíritu, para afirmar sus pensamientos en ti. Quiero que disfrutes este momento. No dejes que nada te lo quite. No hay nada más hermoso que sentir su presencia, sentirlo tan cerca, tan cerca. Examínanos, límpianos, y llénanos, Señor.
Delante de ti, Señor, estoy. Dios de mi salvación, examíname. Delante de ti estoy, Dios de mi salvación, examíname. Delante de ti estoy, Límpianos, Señor. mi corazón, Levanta tus manos y díselo a Él. Delante de ti estoy. Vamos a... delante de ti estoy, Dios de mi salvación, examíname. Delante de ti estoy. Delante de ti estoy, Límpiame. limpia mi corazón, escudriñame. Sí, Jehová, la habitación de tu casa he deseado. De tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Jehová, la habitación de tu casa, Señor, he amado. La habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Examínanos, Señor. Escudriñanos. Aquí estamos. Necesitamos que nos hables. Déjanos escuchar el sonido de tu preciosa voz. Señor mío y Dios mío,
Gracias, Señor. Habitación de tu casa de la morada de tu gloria. Gracias, Espíritu. Señor, exponemos ante ti nuestras dudas, nuestras limitaciones en la mente, porque humanamente no tenemos la capacidad para comprender el nivel de tus pensamientos. Bien, lo dijiste, porque más altos son mis pensamientos que vuestros pensamientos, y más mis caminos que vuestros caminos. Y le dijiste a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántas veces por causa de todos has tomado la experiencia de uno para enseñar a todos? Amén, así es. Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias por Tomás. Gracias. Gracias por ayudarnos a nosotros Gracias, Señor. a encontrar, Señor, que podemos dudar de los eventos, pero nunca debemos dudar de tu persona. Así es. Eres la base de nuestra fe. Eres el sustento de nuestra vida. Por eso te damos gloria y te damos honor. Gracias, Señor. Señor mío y Dios mío. Aleluya. Gloria a Jesús. Alabanza a su nombre para siempre, Jesús. Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre.